Buenas tardes, jóvenes alumnos del quinto año de secundaria. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Ya estamos en el tercer trimestre del año lectivo. Ya ustedes están en la recta final. Ya son prácticamente preuniversitarios. Ya tienen elaborado su proyecto de vida, ya tienen la puesta en praxis, no solamente conocer los valores, mis queridos alumnos de quinto y secundaria, sino ponerlos en práctica los valores. No debemos ser teóricos, sino praxis. Si hablamos de la solidaridad, tenemos que practicar el ser solidarios. Si hablamos de la responsabilidad, tenemos que demostrar que somos responsables. Si hablamos de la puntualidad, tenemos que demostrar de que somos puntuales. Y si hablamos de otros valores éticos y morales, tenemos que demostrar que somos los que practicamos los principios filosóficos, éticos y morales. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo, mis queridos alumnos y alumnas de quinto de secundaria? Ustedes tienen que ser responsables con sus estudios. No esperen todavía que mamá o papá les esté exigiendo: oye, haz tus tareas, oye, estudia, oye, prepárate para la universidad. No, ustedes tienen que ser los inmediatos responsables de sus estudios. Eso lo veo yo. No sé cómo lo verán ustedes, pero yo ya los conozco a ustedes. Ustedes son alumnos muy responsables. Ustedes son alumnos y alumnas que cumplen con sus tareas. Ustedes son alumnos y alumnas que tienen ya avisorado su futuro. Ustedes son alumnos y alumnas que están proyectándose hacia el mañana, porque tenemos que trabajar hoy para el mañana. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, la alumna Susaníbar Gómez Velázquez, una niña adolescente, en donde ha demostrado su responsabilidad por sus trabajos académicos. Ha demostrado, a pesar de que tuvo una caída, por desgracia, no quiero recordarle, pero se ha dado todo el esfuerzo como para agarrar y demostrar su responsabilidad por sus estudios. Conmigo ha cumplido muy bien, y me parece con los demás profesores también. Y eso vale. Y eso vale. De igual manera, el resto de los alumnos también, los otros alumnos y alumnas. Para mí, el 99% de alumnos y alumnas del quinto año son muy responsables. Son muy responsables. Y el 1%, pues, bueno, pero tenemos que convertirnos en practicantes de los valores. Practicantes de los valores.
Ahora que ya se van a ir a la universidad, allí tienen que, ya no me van a actuar como han estado en secundaria, sino tienen que agarrar las cosas con mayor responsabilidad. Allí sí hagan ustedes su distribución de su tiempo, la distribución de su tiempo, porque tienen que levantarse a las 5 o 6 de la mañana a hacer su desayunito, porque mamá y papá ya van a estar lejos, ustedes van a estar seguramente en la capital y tienen que aprender a habituarse a levantarse temprano, preparar su desayuno para salir a más tardar a las 7 de la mañana de la casa hacia la universidad. Ahí se ve el asunto. Y van a tener algunos problemas seguramente. Y tienen que aprender a solucionar ustedes estos problemas. Y si son problemas difíciles, comunicar a papá y a mamá para que puedan participar en la solución de esos problemas. Pero los problemas inmediatos y fáciles, ustedes tienen que resolverlos. Así es que ya no va a estar papá y mamá al lado de ustedes, sino son kilómetros que los va a separar. Por eso me atrevo a decirles, ustedes tienen que ser responsables de su educación. Ustedes tienen que ser responsables de la educación. No el papá, ni la mamá, ni los catedráticos, ni los profesores, sino ustedes. Y tienen que asistir en forma responsable. Tienen que interesarse y así seguramente van a ser buenos profesionales. Y aquellos que no se interesan van a salir profesionales mediocres. Mediocres. Entonces, mis queridos alumnos, les deseo mucha suerte. Hagan un poquito más de esfuerzo para que terminen satisfactoriamente su 5º año de secundaria. Ya tengo la relación de los alumnos y de las alumnas del 5º año de secundaria. Sauye, aquí para controlar la asistencia, porque yo el día viernes ya estoy controlando la asistencia de los alumnos y al mismo tiempo los trabajos que van subiendo los voy anotando aquí para poder hacerles una evaluación sobre su asistencia y el cumplimiento de las actividades en forma normal, forma regular. El tiempo ya saben ustedes perfectamente. 24 horas, 48 horas, 72 horas. Pero ahí no se cierra el asunto. Van a estar las puertas abiertas para que sigan ustedes, los que no han presentado en forma responsable y puntual. Y se han demorado, háganlo de repente por cuestiones técnicas, se han demorado. Pero háganlo para poder evaluar, para poder ponerles una nota. Y según ellos, ver el resultado final. Muy bien. Vázquez Aramburi, muy bien, muy bien. Olivo, muy bien. Paulino, muy bien. También aquí, muy bien. Recuerdo a ustedes a Cintia, Cristina, la hermana. Landecho, muy bien, Landecho. García Martínez, Ariana, muy bien. Dávila Espinosa, también Borja Córdoba, Ángeles. Siempre que hablo de Ángeles me recuerdo de su hermano. Ahora ya es un gran profesional, tiene su casa en Lima y tiene su automóvil.
me parece que ya tiene su familia. Pero este chico muy hábil, muy inteligente. Ojalá que el hermano siga los pasos de su hermano. Alfaro Verano también está cumpliendo muy regularmente todos estos alumnos. Por eso les decía el 91%, el 99%, muy buena gente, muy buena gente. Quinto de secundaria. Les deseo mucha suerte, pero tienen que esforzarse hoy para el mañana. Eso depende de ustedes. No esperen todavía que el papá y la mamá les esté diciendo estudien. Hay que leer. No, ustedes ya deben ser un hábito eso de convertirse en entes responsables de su educación. Eso debe ser ya un hábito. Vamos a ver, por coincidencia, lo hemos tratado ya algo en historia del Perú o ciencias sociales, ciencias históricos sociales, sobre crisis de violencia y cultura de paz. Crisis de violencia y cultura de paz. O sea, aquí hay dos cositas. ¿Cómo fue? ¿Qué resultados tuvo esta violencia que se dio en el Perú a partir de 1980? ¿Y cómo debería ser ahora una cultura de paz, una cultura de transición, donde tenga que intervenir la Organización de las Naciones Unidas, donde tengamos que hacer práctica de los derechos humanos y de nuestra propia Constitución? Aquí está la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí está nuestra Constitución. ¿Por qué no construir una cultura de paz? Una cultura de paz desde la casa, desde el hogar, desde la familia. Y así poco a poco vamos saliendo, poniendo en praxis una cultura de paz hasta a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué tiene que haber esos enfrentamientos políticos, entre otros países, enfrentamientos armados? ¿Por qué? ¿No hay alguna otra alternativa para evitar el enfrentamiento armado, bélico, con una cultura de paz? Vamos a ver esas cositas Arangurí, ¿sí? Susan Iber, vamos a ver. Y esto ya tenemos conocimiento, porque lo hemos hecho en ciencias sociales, ¿se acuerdan ustedes? Casi al final. La derrota de la subversión. ¿Qué estrategias utilizamos en el Perú para derrotar la subversión? ¿O nuestras autoridades qué estrategias utilizaron para derrotar la subversión? Fueron dos hechos para la derrota del terrorismo. Fueron dos acciones para la derrota del terrorismo. El primer hecho, la primera acción, anoten, la participación civil de los campesinos organizados en comités de autodefensa, sobre todo en la zona andina. Autodefensa, se organizaron
el Estado les proporcionó de repente algunos armamentos para que puedan ellos defenderse, salir, digamos, al campo para enfrentar a los terroristas, los campesinos. Y en segundo lugar, la captura de mi amigo Abimael Guzmán por la DINCOTE en 1992. Se encontraba reunido con otros de su partido en San Borja. ¿Y qué hacía en San Borja? ¿Por qué no se encontraba por los asentamientos humanos, por los pueblos jóvenes? ¿Por qué en San Borja, una zona residencial, casi parecido a San Isidro, casi parecido a Miraflores, a Monterrico, ¿no? Un hombre de esos principios ideológicos me parece que no debería reunirse en zonas tan de la alta clase social, no sé, bueno. Las secuelas de la violencia. ¿Qué secuelas se puso en práctica o aparece después de la violencia? ¿Qué cosa aparece? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que está entre los habitantes, los ciudadanos? ¿Cuál fue el resultado del acto de violencia? ¿Qué secuelas nos dejaron? Una de las secuelas fue la de carácter, secuela de carácter psicológica. Afectaron las relaciones de convivencia. Ya no había esa forma de convivir, porque siempre estábamos a la expectativa. De repente hay un elemento y la identidad personal. En segundo lugar, se produjeron sentimientos de inseguridad para nosotros los peruanos y los migrantes. Sentimientos de desamparo. Pareciera que estuviéramos desamparados, sin protección, impotencia. ¿Qué hacer, Dios mío, ante esta situación tan difícil? Esas fueron las secuelas psicológicas que nos dejaron. En casos más graves, como la muerte y la desaparición de personas cercanas a tu entorno, secuencia de muertes y la desaparición de personas cercanas a tu entorno, desaparecieron. ¿Y dónde está fulano de tal? No sé. Ay, Dios mío. Las torturas y las violaciones sexuales fueron otra de las secuelas. Los trastornos psicológicos y emocionales han sido profundos y duraderos para nosotros los peruanos del 80 hasta el 2000, 2001, 2010, qué sé yo, mis queridos alumnos y alumnas. Durante el gobierno de mi amigo Valentín Paniagua, que ya se encontraba en Palacio de Gobierno, porque él fue presidente del Congreso de la República, y ante la renuncia de Alberto Fujimori, que se encontraba en Japón, renuncia telepáticamente o telefónicamente, no sé, a la presidencia de la República, y el Congreso encarga la dirección, a la presidencia de la República a Valentín Paniagua. Valentín Paniagua, ¿qué diablos hizo durante su gestión? En primer lugar, mis queridos alumnos de quinto
centro de secundaria y alumnas. En primer lugar, lo que hizo fue convocar a diferentes personalidades, académicas y políticas para formar la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Repito, la primera acción de Valentín Paniagua, presidente de la República, convocó a diferentes personalidades, a hombres cultos, a hombres inteligentes, a hombres profesionales y políticos. ¿Para qué? Para formar la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta comisión fue presidida por el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner Febres. El doctor Salomón Lerner Febres fue el presidente de la Comisión de Reconciliación, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo objetivo fue investigar. La comisión tenía que investigar las causas y las consecuencias de este terror, del momento tan difícil que estuvo viviendo el Perú. ¿Cuáles han sido las causas para que exista el terrorismo? ¿Cuáles han sido las consecuencias de este acto de terror? ¿Y qué alternativas se presentan para los más afectados? Esta comisión fue presidida, ya lo dije, la dimensión del conflicto, la Comisión de la Verdad la Comisión de la Verdad y Reconciliación calculó en 69.280 el número de víctimas fatales. Número de víctimas fatales, 69.280 personas. En segundo lugar, la población campesina, los campesinos, fue la más golpeada por la violencia terrorista. Los campesinos, los que trabajaban en el campo, se dedicaban a la agricultura y a la ganadería para preparar, digamos, autoabastecerse. El 69% de las víctimas reportadas vivían en zonas rurales. El 69% de las víctimas vivían en las zonas rurales, en el campo prácticamente, en zonas rurales, y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, y fueron los más afectados. El 75% de víctimas fatales tenían como lengua materna el quechua y otras lenguas originarias u otras lenguas nativas. Gente pues que vivía en el campo, gente pues que vivía, digamos, de lo que ellos producían en el campo, familias humildes, hablaban el quechua, una educación baja, hasta de repente analfabetos. Ay, Dios mío. Los muertos y desaparecidos tenían grados de instrucción muy inferior al promedio nacional. Grado de instrucción, sus estudios en los diferentes niveles, inferior a un promedio normal a nivel nacional. Ay, Dios mío, ¿por qué nos hemos descuidado de la educación de esa gente? ¿Por qué nos hemos descuidado en la educación y en la salud de esas personas?
los campesinos. Hay autoridades municipales, autoridades regionales y autoridades nacionales que nos sirva de reflexión y sobre todo de poner en praxis proyectos de lo que nos está tocando a la puerta de la pandemia, sector salud y sector educación. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló como los responsables de la crisis de violencia, los responsables inmediatos, yo diría, ¿cuáles fueron esos agentes o entes de los responsables inmediatos de la acción terrorista? En primer lugar, con el 54% responsables, fue el Partido Comunista del Perú, denominado Sendero Luminoso. En segundo lugar, responsable en segundo lugar, con 1,5% según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y en tercer lugar, responsables de esta acción terrorista, fue el aparato estatal, o sea, el Estado. Los gobiernos de turno y las fuerzas del orden, la Policía Nacional del Perú, no mostraron el conocimiento y la destreza para manejar este conflicto, vulnerando en muchos casos los derechos humanos. No había esa capacidad, no había, digamos, ese tono de agarrar y solucionar esta situación tan incómoda. Luego viene, punto aparte, la cultura de paz. La cultura de paz. Por favor, estoy haciendo mi clase. La cultura de paz, ¿en qué consiste esa cultura de paz? ¿Qué cosa viene a ser la cultura? La cultura viene a ser toda creación espiritual que realiza el hombre. Cultura. ¿Cuándo se dice que un hombre es culto? ¿Cuándo se dice que un hombre es inculto? Ahí está la diferencia. Y aquí vamos a ver la cultura de paz. ¿Cuál fue el objetivo principal de la cultura de paz? ¿O vamos a seguir en estos problemas siglo XX, siglo XXI? Primer punto, rechazar todo tipo de violencia, desde la casa, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel continental y a nivel mundial. No debe de haber violencias. Ahora, sobre todo, en este momento tan difícil en el que estamos atravesando, mis queridos alumnos y alumnas del quinto año secundaria, no a la violencia. Ustedes en el colegio, en su casa, en la universidad, no a la violencia. Tienen que tener y poner en praxis la cultura de paz. Esta cultura de paz debe ser en forma cotidiana. Los individuos como en el ámbito público y también en el ámbito privado. ¿Por qué tan solamente en el ámbito público? Cuando hablo tan solamente del ámbito público, estoy hablando pues de las instituciones estatales y el ámbito privado.
¿Por qué no podemos crear esa cultura de paz y poner en praxis? En segundo lugar, para la instauración de una cultura de paz, es importante la colaboración de quién o de quiénes, la colaboración de quién o de quiénes, de la familia, pues. La familia no puede ser un ente, un ente en donde tan solamente va a mirar, va a observar. No, tiene que participar para poner en praxis la cultura de paz. Empecemos por la familia, luego por la sociedad civil organizada, una cultura de paz por la sociedad civil organizada. Y luego por las diversas instituciones públicas encargadas de la formación de los niños y de los adolescentes, Ministerio de Educación, pues, colegios pues en sus diferentes niveles, educación inicial, educación primaria, educación secundaria, todos a participar y poner en praxis la cultura de paz. Ámbitos de acción para promover una cultura de paz. Ámbitos o campos de acción para poner en praxis la cultura de paz. Esto fue emitido, fue dado la cultura de paz. Son 8 puntos, si no me equivoco, para poner en praxis la cultura de paz, que empieza desde la familia y termina pues a nivel universal, porque esos enfrentamientos bélicos entre las naciones, entre los países de Oriente y de Occidente, ¿por qué? Emitido por las Naciones Unidas en 1999, Aramuri, 1999, la Organización de las Naciones Unidas dio muestra unos principios para poner en praxis la cultura de paz. Se establecen 8 campos, se establecen 8 ámbitos. Por ejemplo, la acción a fin de difundir la cultura de paz. Número 1, promover una cultura de paz por medio de la educación. Ya pues, hay que motivar, hay que promover una cultura de paz por medio de la educación. ¿Y qué diablo viene a ser la educación, Olivo? ¿Qué viene de hacer la educación, Paulino? Sauñe, ¿qué cosa viene a ser la educación? Hay que definir, ustedes son alumnos de quinto de secundaria, ya tienen que saber qué diablo viene a ser la educación, qué diablo viene a ser la cultura, qué diablo viene a ser las costumbres, qué diablo viene a ser las tradiciones. Todas esas cuestiones lo tienen que conversar, lo tienen que dialogar ustedes como alumnos ya de años superiores. Segundo punto, promover el desarrollo económico y social sostenible. ¿Qué diablo entiendes por desarrollo económico y social sostenible, mis queridos alumnos de quinto de secundaria? Es un desarrollo económico sostenible cuando sube y baja el valor de nuestra moneda. Es un valor sostenible cuando en el aspecto social existen problemas, discusiones, conflictos entre la familia, entre los que habitamos en un barrio, entre los que habitamos en una localidad. No creo. A ver ustedes qué opinan y ustedes qué dicen. Luego tenemos cultura de paz. Tenemos que promover el respeto de todos los derechos humanos, poner en praxis los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad,
el derecho a la responsabilidad, el derecho a la justicia, son los principales derechos humanos que tenemos que poner en práctica, mis queridos alumnos. No solamente es cuestión de saber y conocer, sino teóricamente, no, sino praxis, poner en práctica los derechos humanos, el derecho a la vida. No sé qué diablo está sucediendo en esta época de pandemia en nuestro país. Hay hombres enfermos en donde agarran y están asesinando, están matando a la pareja, a la esposa, qué sé yo. Eso tiene que desaparecer, mis queridos amigos. Promover el respeto de todos los derechos humanos, porque el derecho a la vida es el punto número 1 del respeto de los derechos humanos. Otro, garantizar la igualdad entre mujeres y varones. Garantizar la igualdad entre las mujeres y los varones. ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué? En una empresa, en una fábrica, trabajan 8 horas, tanto las mujeres como los varones. 8 horas. ¿Y por qué se le paga menos a las mujeres obreras? ¿Por qué se le paga más a los obreros? ¿Por qué? Pregunto. La respuesta lo tienen ellos. Promover la participación democrática. Y cuando hablo de esta cuestión democrática, mi mente se va a Grecia. ¿Para qué? Para recordar ahí sobre la democracia que hablaban nuestros filósofos socráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Qué diablo decían sobre la democracia? Decían ellos, la democracia es la participación del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Una mejor forma de administrar un país es cuando tienen los 3 poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Una de las formas o mejores formas de administrar un país es cuando tiene, ¿qué cosa? Su constitución. Y poner en práctica la constitución política del Perú. Una de las formas de administrar en forma eficiente un país es cuando sus autoridades son nombradas a través del sufragio universal. Nuestros alcaldes, nuestros gobernadores regionales, nuestras autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La suma de estos 3 es la participación del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Tenemos que aprender a ser solidarios. Tenemos que entender y comprender a nuestros semejantes y tenemos que ser tolerantes. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que tener paciencia para escuchar a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Tolerantes, sin interrupciones, sin faltamiento del respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimiento. Dice, apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimiento. Claro, los diferentes medios de comunicación tenemos que apoyar para escuchar, para conocer, para saber, para ser informados. Y por último, promover la paz y la seguridad internacionales. La paz y la seguridad internacionales. Esa es una de las áreas de la Organización de las Naciones Unidas. Debería ser así. ¿Qué ha sucedido con Chile ahora por esta cuestión de los límites marítimos? ¿Acaso nos hemos enfrentado con los chilenos?
¿Acaso hemos tenido que utilizar el armamento marítimo o terrestre para agarrar y solucionar el problema de límites con el mar, con Chile? No, ahora no. Dentro de la Organización de las Naciones Unidas hay un área, hay un estamento en donde ha tenido que estudiar, analizar qué cosa es lo que quiere Chile y qué cosa es lo que quiere Perú, y al final es cómo debería de ser. ¿Acaso no lo han solucionado el problema sin necesidad de enfrentamientos agresivos y bélicos? Muy bien. Mis queridos alumnos y alumnas de quinto de secundaria, estoy terminando la clase y yo lo único que les exhorto es poner el 100% de interés por parte de ustedes, porque ustedes son los únicos responsables de su educación secundaria y ahora de su educación universitaria, y luego responsable único de la puesta en praxis cuando sean ustedes profesionales. Eso es para los alumnos y para las alumnas. ¿Me han entendido? Actividades. Una preguntita nada más. Una preguntita nada más para que ustedes lo suban dentro de las indicaciones que se les ha hecho llegar. Primera pregunta, primera y única pregunta, yo diría. Alfaro, Espejo Barba, ¿se ha reincorporado? Mi alumna Espejo Barba se ha reincorporado. Mi amigo Landecho Marshall, aquí están pues mis alumnos que yo tanto los estimo, que yo tanto los quiero, mis alumnos y alumnas. ¿Por qué? Porque han demostrado su grado de interés hoy, preparándose para el mañana. Para el mañana. Primera pregunta. ¿Alguna vez, mi querido alumno y alumna, mis queridos alumnos y alumnas, has conversado con tus padres sobre la crisis de la violencia que sufrió nuestro país? ¿Alguna vez has conversado, has dialogado, has charlado, has hablado con tus padres sobre la crisis de la violencia que sufrió nuestro país? Cierre el signo de interrogación. Ahí nomás abra el signo de interrogación. ¿A qué conclusiones llegaron? Cuéntame. ¿A qué conclusiones llegaron? Desarrollo. Mis queridos alumnos y alumnas, muchas gracias por prestar atención. Ahora, a chambear. No se olviden, planifiquen su tiempo. Planifiquen su tiempo. Para todos los quehaceres, desde la casa hasta cerca de la universidad que van a llegar ya ustedes. Gracias. Buenas tardes. Chao.